Rock, buen rock. Muy buenos días. Además, sábado 30, llegamos a fin de mes. Se nos fue Julio. No voy a hacer la broma del meme de Julio Iglesias, no, pero un mensaje a mi mamá que le gusta Julio Iglesias y a todos los que disfrutaron o disfrutan de ese cantante español. Miren, estamos un sábado más aquí, ustedes saben, ¿verdad? No a aquellos políticos ni politiquerías de antes, sí a las que realmente le sirven al Salvador. Estoy muy contento de saludarles un sábado más. Siempre digo, ahí en su cama, prepárense el cafecito, es temprano en la mañana, los que tienen que ir a trabajar los acompañamos, espero que tengan un buen turno. Saludos también a los amigos, ahí me dijeron una vez a Canadá, ¿no? Canadá, ¿cómo están allá en ese lindo país? También Estados Unidos, los salvadoreños que estamos en todas partes, ¿verdad? Como decía Roque, ahí están. Para ellos, muchos saludos y por supuesto aquí, San Miguel, Oriente y todo el país. Y los que no pudieron ver este programa y lo van a ver después en las redes, muy buenos días. Estamos este día, miren, de los invitados, hay uno que es un gurú, ya van a ver por qué. Le quiero dar la bienvenida al consejero político de Nuevas Ideas, Silvio Aquino. Silvio Aquino es consejero político nacional de Nuevas Ideas y es emisario de Nuevas Ideas para Europa. Fue ministro consejero en la Embajada de El Salvador en Austria. Su trabajo se ha enfocado en apoyar a la diáspora y que los salvadoreños se empoderen con el voto. El principal actor que se correlaciona con nosotros, que es Estados Unidos, y este establishment del que hablan allí, porque yo no hablaría solamente del gobierno de Estados Unidos, el gobierno es momentáneo, entran y salen funcionarios igual que aquí. Pero ¿qué sucede? Que hay un establishment que también nos representa un pequeño grupo de nosotros aquí. Entre esa gente está el personaje que bien decía, ¿no? Javier Simán. ¿Qué son? Son poderosos que se protegen entre poderosos a nivel latinoamericano. Por eso, y correlacionados con Estados Unidos también. La gente va a empezar a pensar en esto a partir de lo que ustedes están haciendo en la Asamblea Legislativa, porque ya ganamos la liga local. Ya la liga local ya la tenemos resuelta. Ahora vamos a empezar... Muy buen parangón. Ahora vamos a empezar a pelear en otra liga porque vamos a pelear por nuestra soberanía. Antes peleamos por nuestra libertad a nivel local. Ya lo parrimos. Bueno, y aquí en el estudio, Silvio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué andas? Ya ven por qué digo el gurú. Lo último que dijo fue un programa hace un año que dijiste y ahí se está dando exactamente eso. ¿Cómo te va? Sí, estaba viéndolo, bastante predecible. Gracias, Germán, por invitarme. La verdad es que disfruto mucho venir a tu programa. Ya es un espacio muy fresco, un formato que siempre te lo he dicho, único y que creo que nosotros necesitamos. Gracias por darnos el espacio como partido también, porque es algo que yo considero que la gente valora, que es poder tener la interacción o poder escuchar de viva voz de parte de la dirigencia del partido qué es lo que cómo se está midiendo internamente todo, ¿no? Como siempre te he dicho, pues nuestro papel como Consejo Nacional es de la dirigencia propia del partido, que tiene que ver con un poco la Asamblea Legislativa, las alcaldías, pues ver un poco el Ejecutivo y ver todos los temas relacionados a la política propiamente partidaria de lo que tiene que ver con Nuevas Ideas, ¿no? Así es de que para mí un gustazo estar aquí y a la orden siempre. Es para mí, para nosotros, para el equipo y también sin duda para los televidentes ese mismo gusto tenerte, Silvio, porque sí, como tú lo decís, aquí planteamos las cosas como se deben plantear, como son realmente. Aquí hay una comunicación directa, tú sos un excelente comunicador también y lo que queremos siempre es mantener informada a nuestra población. En la parte política como tal, es necesario. Hay que hacerlo y también contextualizar. Semana a semana lo que hacemos es una revista. Aquí vamos viendo lo que se hizo en la Asamblea, lo que hizo el gobierno y nada menos, bueno, ahora que estamos cerrando un mes y que también podemos ir viendo hechos que se han consumado, así como veíamos en el videoclip cuando tú hablabas, que ya vamos a hablar también de toda la relación del Salvador, de aquellas mentalidades también afuera, que es entendible, yo las respeto, que les ha costado ver que este país cambió porque los salvadoreños decidimos hacer ese cambio. Y yo por supuesto invito siempre a que de cualquier país, mira, tengo muchos amigos, bueno, tú también, allá en Europa, donde hemos vivido, en Latinoamérica, en general en Sudamérica, en Estados Unidos,
donde estoy seguro que sin caer en aquellos apasionamientos de que decir los gringos, yo no digo los gringos, yo digo, mire, si hay algunos norteamericanos que están ahorita cercanos a cómo se llama el poder, pero no han salido de la caja, no se han dado cuenta, hey, wake up, ¿verdad? Este es un mundo que ya gira distinto, pues lógicamente les cuesta, pero aquí nosotros con todo gusto le decimos, El Salvador ya no es aquel de los 80, ni mucho menos de la colonia, que es como antes nos querían hacer ver, pero no significa que estamos enemistados, al contrario. Y respecto a eso, pues vamos a hablar más adelante, Silvia, pero yo quería plantearte que fuéramos también y que tú nos fueras dando dentro de tu forma así muy puntual y que vas describiendo muy bien, tu opinión respecto a esto de los bonos que se dio esta semana. Nayib Bukele envió 2 iniciativas a la Asamblea con el fin de proteger los fondos públicos, ¿verdad? El Salvador cuenta con una liquidez requerida para comprar su propia deuda, pero quería dejarte a ti que les contaras a los televidentes tu forma de verlo y los dejo nada más para tener pie para esto con el anuncio que hizo Nayib Bukele al respecto. Si podemos ponerme la gráfica bajo el número 1, ahí la tenemos. Dice, ese día martes, decía, hoy enviamos 2 proyectos de ley a la Asamblea Legislativa para asegurar los fondos para hacer una oferta de compra transparente, pública y voluntaria a todos los tenedores de bonos de deuda soberana salvadoreña desde 2023 hasta 2025, al precio de mercado al momento de cada transacción. Contrario a lo que los medios han estado diciendo, todo este tiempo El Salvador tiene suficiente liquidez, no solo para pagar todos sus compromisos a su vencimiento, sino también para comprar toda su propia deuda hasta 2025 por adelantado. Y continuamos porque hay un siguiente. Y dice en el siguiente, y lo haremos al precio de mercado, entendiendo que el precio de mercado probablemente subirá una vez comencemos a comprar todos los bonos disponibles. Fíjate, esto fue día martes. La operación de compra comenzará en 6 semanas, el tiempo que se tarda presentar todos los trámites. Será interesante ver si los medios de comunicación publicarán cientos de artículos diciendo que El Salvador está recomprando su propia deuda, así como publicaron cientos de artículos diciendo, sin ningún fundamento, que nos dirigíamos a un default. Partámosle comentando a nuestros televidentes también, para los que no tienen esa y yo me incluyo también, no están en el área economista, que es esto de default y todo este rollo que se echaron los que quisieron nuevamente decir, va mal El Salvador, va mal, y sale esta nueva planteamiento y jugada de Nayib, que fue real y que ahí está, ha dado los frutos en estos días. Sí, primero una cosa que nosotros, yo personalmente veía también, es que el tema de la economía nacional fue durante un tiempo una bandera, un caballito de batalla de la oposición. Creo que ahora es menos porque entendieron que a la población no le preocupa tanto, sinceramente, el tema de la deuda en este momento, porque lo concibe como un tema de inversión. Te voy a explicar por qué. Porque confían en el gobierno. Entonces vos le das dinero a alguien en quien confías, para que lo administre a alguien en quien confías. Anteriormente sí teníamos un grave problema con eso porque sabíamos que todo el dinero que llegaba a las manos de ella era robado. O sea, el dinero del gobierno era dinero robado. Incluso es un tema bien interesante analizar la posibilidad de los impuestos, porque el país, y eso es algo que poco se dice, pero yo me quiero atrever a decirlo, en los países más desarrollados la gente paga más impuestos, sí, pero porque hay más confianza en el que administra los impuestos. Correcto. Ven el producto de esos impuestos. Exactamente. Incluso en su momento nosotros hablábamos con algunos funcionarios y yo les decía, ¿cuánto necesitaríamos, por ejemplo, para tener un sistema de salud como el que nos merecemos? ¿Lo podríamos hacer con los montos que están asignados en este momento? Y evidentemente la respuesta es no. Nosotros necesitamos recaudar más impuestos, generar más riqueza, por supuesto, como país, que es la primera noción que tenemos que tener clara, que la población media suba sus ingresos y que también los que podamos o los que estamos en ciertas posibilidades de hacerlo, se paguen más impuestos, porque eso mejoraría las escuelas, mejoraría el sistema de salud, etcétera, etcétera. Pero eso basándonos en la confianza de la población hacia quien administra. Eso es lo primero que hay que tener claro y que es un cambio sustancial en lo que está pasando en la política nacional. La gente confía en este gobierno y por eso el caballito de batalla de la oposición de decir la deuda, la gente no se lo tomó tan apocalíptico como ellos querían que se lo tomara. Esa fue la primera batalla que perdieron en relación a lo que menciona Nayib, el presidente en sus tweets, ¿no? Incluso
y nosotros lo sabemos. Hay países, e invito a la población a revisarlo, hay países que son potencias mundiales que tienen un mayor porcentaje de endeudamiento que El Salvador mismo en este momento. Claro. Y porque han tenido que atravesar etapas en las que ellos han dicho, nos vamos a endeudar porque vamos a invertir y después de invertir vamos a cosechar. Nadie en El Salvador, nadie se ha quejado, por ejemplo, cuando ustedes desde la Asamblea Legislativa han aprobado fondos para invertir en la primera infancia. ¿Quién en su sano juicio se puede oponer a esto? Solamente los opositores recalcitrantes que se van a oponer a todos. Y por ahí llega un poco el tema económico con el default, que si el país iba a estar en una quiebra, que no íbamos a tener cómo pagar, que los organismos internacionales no iban a tener... Todo lo caótico que todo lo caótico, que nunca viene. Que nunca llega, pues que los organismos internacionales nos iban a bajar la categoría, que entonces no iban a llegar los préstamos, que por lo tanto íbamos a empezar en una especie de quiebra nacional, como si las finanzas antes de que nosotros llegáramos al gobierno hubiesen sido... una bonanza total, ¿no? Si me permitís, al respecto tengo una gráfica bajo el 1.1 que ahí muestra lo que se veía antes, ¿verdad? Ahí sí la podemos poner. Y esto son la deuda que nos dejó ahí en diferentes colores, azul y rojo, para los que se acuerdan de esos colores todavía, ¿verdad? Arena y FMLN, y ahí tenemos entonces... en hechos reales, pues, o sea, esto de venir a decir ahorita es que la deuda, recordémonos, la deuda es algo que se adquiere como país. Aquellos irresponsablemente adquirieron una deuda que no pudieron pagar porque se robaron el dinero y ahora están, o querían, o pretendían de una manera, yo te digo, muy poco, o sea, es que ya hablar de que si hay inteligencia en la oposición, yo lo quiero decir con todo respeto, pero es que a veces me dan ganas hasta de darles un poquito de, miren, atinen, o sea, por ustedes mismos, pero no estoy para ayudarle a ellos, ni mucho menos. Pero salieron con este baile y con sus medios y todo, y al final ahí está, miren, esos son los números, ahí ven todo lo que dejaron en deuda, muchas gracias a la gráfica, y te dejo a ti pues contar también el resto. Entonces, para decirlo de forma sencilla, porque al final lo que, como vos decís, la mayoría de gente, incluyéndonos a nosotros que nos va a ver, no somos especialistas en materia económica y habrá quien les pueda explicar a quien quiera ya más detalles técnicos esto, pero somos especialistas en política y eso es lo que podemos hacer siempre. Para que la población nos entienda, los países, la deuda de un país no es por sí mismo la gravedad máxima, ¿ya? Hay países endeudados que son potencia. Correcto. La diferencia es lo que vos acabas de mencionar. ¿Cómo se generaba esa deuda antes? O sea, ¿de dónde se administraba esa deuda? De gobiernos corruptos que prestaban dinero y ese dinero que recibían se lo repartían entre ellos. Acabamos de ver las casotas que tenía el exministro, creo que de Seguridad, ¿no? Si la población piensa, o más bien, si lo que nos están planteando es endeudémonos para que otros se enriquezcan, para que unos pocos se enriquezcan, esa fórmula no nos interesa a los salvadoreños desde hace un montón de tiempo. Si lo que está planteando este gobierno es, vamos a asumir una deuda para sacar el país adelante, y es una inversión porque con ese mismo salir adelante, con ese margen de desarrollo nos va a permitir pagar constantemente la deuda, entonces a la población por supuesto que sí le va a interesar. Y eso es, en pocas palabras, lo que está haciendo ahora el gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Hacienda, a través de la jugada que está tratando de hacer el presidente, es básicamente mover su propia deuda para poder seguir teniendo liquidez y poder seguir adelantando incluso de cara a los organismos internacionales. Eso es algo que los países hacen y que no somos el primero, pero que yo creo que nos va a salir bien a nosotros. Y que también. Las personas hacemos también. Si todos sabemos que necesitamos y queremos comprarnos un carrito o dar un pie para una prima para la casa, o sea, eso es dentro de la lógica. O sea, claro, si vemos a estos algunos de la oposición decir es que la deuda como que fuera algo endemoniado, bueno, ¿por qué es que ellos personalmente no necesitan? Porque se robaron mucho dinero, otros porque ya eran millonarios, pero eso estamos hablando de que representa un 0. nada o uno de la población, ¿verdad? Sí, además las buenas empresas, incluso las buenas empresas, ya ahí sería hablar de inteligencia financiera, de un montón de cosas, ¿no? Pero incluso buenas empresas o buenos empresarios te van a decir que siempre tienen deudas también, ¿ya? O sea, la deuda por sí misma de un país, que es lo que yo quiero explicar, y eso es algo que puede revisar la población,
no es el problema real. El problema es cómo se generó esta deuda, a dónde fue a parar ese dinero en los gobiernos anteriores. Y luego entender cuál es el planteamiento de este gobierno. No solamente en relación a la deuda, sino a todo el juego financiero que se tiene que hacer para que el país, primero, no caiga en un default como ellos quieren hacer creer a todo el mundo. Eso no va a pasar. Tenemos un presidente suficientemente inteligente como para no permitir que esto suceda y seguir moviendo las finanzas del ¿Qué es un default para cuando no? Es un impago, básicamente, una incapacidad de pago. Tú estás en quiebra, no vas a poder pagar y por lo tanto los organismos se retiran de la posibilidad de incluso prestarte o de considerarte como un ente financiero. Eso es lo que no pasa, eso es como el equivalente cuando dijeron El Salvador no va a traer las vacunas, dijo aquella señora que anda huyendo y que le ocasionó tanto, otra que se embolsó un montón de dinero, la Margarita de Arena. En fin, eso es lo que no se dio, pero ellos estaban con ese sonsonete, ¿verdad? Exactamente, básicamente es la incapacidad de pago de la deuda, básicamente en general. Pero no va a suceder seguramente, y con esto que están haciendo, que básicamente están moviendo sus propias finanzas internamente en relación a las personas a la deuda como tal, va a ser mucho más sencillo para el país. Yo creo que va a ser mucho más sencillo y estaremos en un mejor balance de lo que necesitamos. Quiero que veamos en el video bajo el 1.4 las intervenciones que en la sesión plenaria de este martes recién pasado tuvieron Cristian Guevara, nuestro jefe de fracción, y también Ernesto Castro, nuestro presidente, ¿verdad? Lo vemos, por favor, y ahí nos quedamos platicando al respecto. Si lo tienen listo, bajo el 1.4 el video. Presidente de la República, ante la nación y en el marco de mi política de diálogo abierto y permanente, quiero anunciar, proponer e impulsar una serie de medidas, entre ellas declararnos en emergencia como gobierno. El otro año vamos a tener que pagar una deuda de $800 millones más los intereses. Deuda de Francisco Flores. En el 2025 pagaremos 950 millones gracias al FMLN. Y ahí volveremos a pagar más deuda de Arena en el 2032 hasta el 2035 por un monto de $156 millones más intereses. Yo voy a estar cerca de cumplir los 70 años en ese momento, cuando terminemos de pagar toda la deuda de ellos. Sí, que llega. Y mucha gente que va naciendo ahorita, muchos niños que van naciendo ahorita, les va a tocar pagar la deuda de ellos. La verdad que quienes manejan esos supuestos tanques de pensamiento, quienes dictan la plana con el discurso del caos, deberán ahora explicar el por qué, teniendo a su alcance las cifras oficiales, desprestigiaron al país ante la comunidad internacional. Bueno, ahí tenemos lo que se dijo, lo que comentaban en este caso nuestro buen jefe de fracción, Cristian Guevara, y a quien siempre le admiro también, y cuando tenemos la oportunidad platicamos aquí, y también nuestro presidente, que estaban ahí, dijeron las cosas claras. Y esto nos lleva, Silvio, a darnos cuenta por qué también quizás les molesta e inventan todo ese tipo de cuentos, porque la realidad, que es la que manda, ¿no? Sí. A mí por lo menos me gusta escribir poesías y me gusta también ver películas de fantasía, pero en otro campo la realidad sé que es la que manda, o sea, hay que tener eso claro. Nos demuestra que en las encuestas, y aquí voy a dejarte a ti hablar porque está más tu área, Nayib Bukele lidera el ranking de aprobación de mandatarios en América Latina. Si me pueden poner el gráfico bajo el número 2 para que se quede comentándolo nuestro invitado Silvio Aquino, consejero del Partido Nuevas Ideas, consejero político. Ahí hay no sé si estamos sí, estamos viendo, sí, te podemos comentar y escuchar. Ahí tenemos las tres diferentes encuestadoras y cada uno puede ver en sus casas, en sus monitores, la ubicación del Salvador. Vale la pena mencionar que son encuestadoras, internacionales, Sid Gallup, Mitofsky,
que no tienen nada que ver unas con otras, son encuestadoras independientes, en fin. Y eso es una de tantas, porque cuando se hacen encuestas aquí localmente, incluso de la oposición también salen así esos números, ya nos va a comentar Silvio. Pero ahí podemos ver los países, bueno, ahí sale en segundo lugar, en los dos primeros, Luis Abinader, ¿verdad? De República Dominicana. También tenemos a Rodrigo Chávez, Costa Rica, y en fin, ahí pueden ir viendo para abajo una Xiomara Castro, ¿verdad? Ese es el ranking a nivel mundial. Nos quedamos con ese gráfico de momento, porque después hablamos ya de otros temas puntuales como las estadísticas también en seguridad, y ahí voy a comentar también, y tú también, cómo aparte de las encuestas, también la gente que conocemos de afuera, también, porque en el caso de Nayib Bukele, yo no hay amigos que hice muchos y que tengo en Sudamérica, en Europa, en Estados Unidos, que no me escriba, o la gente que escribe en nuestras redes, que te pasará a ti también, Silvio, admirados y asombrados y contentos, y mándennos a Nayib Bukele. No se lo vamos a mandar, que nos queda todavía mucho trabajo que hacer aquí con él, y él como líder de este proyecto que se llama El Nuevo El Salvador, ¿verdad? Sí. Silvio. Mira, yo veo las encuestas cada vez y como decís, es la área en la que nosotros nos movemos más, pues, porque al final hacemos política, y la política se hace con números, muchos números. Y justamente ayer teníamos una reunión en la que pudimos ampliar más el tema, y la verdad es que la conclusión, que es algo que venimos diciendo desde hace un rato, pero que no pensamos que se sostuviera con tanta claridad y con tanta firmeza, es que estamos ante un fenómeno político. O sea, es decir, Nayib Bukele es un fenómeno político que rompe, los fenómenos tienen esa particularidad, rompe con mucho de lo que está establecido, de lo que la gente podría esperar de algo. Para eso es un fenómeno. Pues, qué bueno para los salvadoreños, y qué alegre me siento que tengamos un fenómeno nosotros aquí entre nosotros, una persona tan bien preparada y con tanta inteligencia emocional e inteligencia para hacer esto, ¿verdad? Nosotros es que de hecho ayer, fíjate, Carlos, te lo comento y se los comento a las personas, por más que analizábamos y por más que tratábamos de medir, y ya muy emocionados también con el hecho, entendemos dos cosas. Una es que El Salvador que se alinearon los astros perfectísimamente para nosotros, y eso es lo más importante de comunicarle a la gente, creo yo. Primero, teníamos una sociedad preparada para recibir este fenómeno. Ya en ese momento ya encontramos el punto de ebullición de la sociedad, que eso no sucede por una persona, ni por dos, ni por 10. Eso es un proceso histórico que se inicia como una ola y que se encuentra en un punto máximo para surfearla o no surfearla, pero está determinado. Correcto. Pero esa ola misma, sin la posibilidad del piloto, del surfero, de como le quieras llamar, que es el fenómeno como tal, la combinación de ambas cosas, no serviría de nada. Es decir, la fortuna con el afortunado tienen que estar de la mano también, ¿no? Y nosotros en el país sucedió, lo encontramos. O sea, es decir, tenemos ambas cosas. Y eso los coloca en una posición privilegiada en todos los sentidos, pues, o sea, todo lo que ha venido pasando, hemos tenido una semana sin homicidio. Yo no sé si la gente realiza eso bien, ¿verdad? A mí se me pone los pelos de punta cuando decís, estamos colocándonos en una escala a la inversa, descendiendo precipitadamente de ser el país más violento del mundo a colocarnos entre los menos violentos de Latinoamérica. O sea, yo no sé de verdad si esto es tan onírico, por decirlo de alguna manera, que de verdad lo estamos asimilando todos. Nos encontramos precisamente ante un fenómeno político que las encuestas lo reflejan, y es algo importante decir de las encuestas. Si vos te das cuenta, ya la oposición no deslegitimiza las encuestas. ¿Sabes cuándo aprendieron que no les servía de nada deslegitimizarlos? En las últimas elecciones. Pero te acordás, yo no sé si antes te acordás que decían, esas encuestas son pajaritos, son chafa, de no sé qué, y le pegaron sobre todo Zip Gallup, pues, que es una de las que yo más confío por su metodología. Y los de ellos, todo lo que decían no funcionó. Me acuerdo, había uno, es que no me acuerdo, le dicen la... ¿Cómo que le dicen? La ingrata, ¿no? Uno de Carlos Araujo, vamos. A mí me da risa porque se esmeraban, y todavía sigue, veo a veces en los programas, diciendo, miren, a ver, un mensaje para el amigo, ya no sirve aquí a amenazar con el petate el muerto, mejor mostremos la realidad, y a partir de eso que haga oposición, si está bien que la haga, si es sano.
pero así, o sea, me da un poquito, bueno, lo menciono porque exactamente, en ninguno acertaron, en ninguno. Para terminar, ya que te tomé la palabra, te agarré la palabra, el otro es Paolo Lüders, que me estaba acordando que en las elecciones hizo unos programas especiales de televisión. Él es oposición. Paolo Lüders es un señor que vino aquí a agarrar una metralleta en los 80. Él dijo que venía de periodista, pero empezó como que le gustó más el tema de ir de la sangre, ir a matar salvadoreños que no pensaban igual. Esa es la verdad. Ahí tiene él sus rollos, ahí incluso ahorita ligado a mareros, pero rollos legales, con la justicia, no con nosotros. Yo, por supuesto, desacredito todo eso y nunca he apoyado. Pero en el caso de Paolo, hacía, como es consejero, creo, del Diario de Hoy, unos programas. Ahí los hacían en la casa de la mamá, de la esposa del fundador del Diario de Hoy, una casa muy bonita en la Flor Blanca, donde entrevistó a todos los que entrevistó ahí, ni uno, ¿verdad? No sé si Claudia Ortiz fue la única que quedó, ¿verdad? Y no sé si tuvo a Johnny Wright, no me acuerdo. Pero de ahí están. Y esos vaticinos que tú decís, pues no se dan, pero porque no están acorde a la realidad. Exactamente, porque viven de espalda a lo que de verdad es la ciencia como tal de la política, ¿no? Que es la medición de la opinión pública, etcétera, etcétera, una combinación de sociología, de entender el pulso de lo que la gente quiere, pero es porque esta gente durante mucho tiempo vivió acostumbrada, creería yo, y eso es una especie de trastorno psicológico, a que ellos tenían la razón porque tenían que tener la razón. No a entender la sociedad salvadoreña, sino a sentirse con un complejo de superioridad tal que no son capaces de ver el cambio, Carlos, no son capaces de entender, no despiertan a la nueva realidad del Salvador, no despiertan ante este fenómeno, los ha superado por completo, y entonces creen que es tan fácil, como en el caso del señor Araujo, que ya te da más risa que otra cosa, o sea, ya es patético, pues, o sea, ya lo que te da es una mezcla de lástima y burla. Pensar que te vas a montar tu casa encuestadora pajarito de la nada, vas a sacar una gráfica y vas a poner que el próximo presidente de El Salvador es X. Yo voy a hacer una cosa para darle chance también, porque vaya, estamos hablando de él, mucha gente yo creo que no sabe ni quién es, ¿verdad? Carlos Araujo, él entiendo lo tienen en Arena, en la asamblea, con sueldo pagado por ustedes, por todos nosotros, lo tienen ahí, pero él lo único que hace es un trabajito de este tipo que le sale mal, pero véanlo, lo voy a invitar a quienes no lo conocen, que me imagino que es la mayoría, yo le voy a dar chance, porque eso es democracia. Busquen Carlos Araujo, no sé cómo es que le dice el hermano Walter, le dice, creo que le llama la Esperancita. También lo pueden buscar, si hacen una búsqueda con eso, ahí les sale, pero vean objetivamente lo que él ha dicho y revisen para atrás, o sea, en todo este tiempo, desde hace 2, 3 años o antes, y nada le acierta, o sea, ahí le estoy dando pues la oportunidad de que después no digan que les estamos atacando a la oposición y perseguidos políticos y toda esa paz. Háganlo, véanlo ustedes, señores televidentes, busquen Carlos Araujo de Arena, sepan que ustedes le pagan el sueldo para decir estas cosas, ¿verdad? Eso sí tienen que saberlo, porque ahí en la asamblea está de empleado. O como decíamos en campaña, que lo mencionaste también a Paolo, si Paolo lo dice es que no va a pasar. Sí. O sea, siempre que decíamos, si Paolo se sentaba con alguien y decía, lo trataba de bendecir, ruina política para esa persona, ¿no? O si él pensaba que sus proyecciones eran el mejor pulso para saber que eso nunca iba a pasar, realmente era como la maldición de Paolo en campaña, lo decíamos. La gente que es supersticiosa, los argentinos le llaman a eso ¿cómo se llama? La persona que no, el mufa le llaman en Argentina, que sobre todo en la política, que no, ni tenés que mencionar el nombre, porque entonces ya todos se desastre. Y a eso le pasa al pobre Paolo también, hombre. También le pasa. Ahí lo he visto también, porque me mandan algunos informes, cuando vemos en las redes, no veo que repunte, o sea, pone unos tweets que vea y sus columnas y todo esto de... Y ustedes dirán, porque ya lo pueden decir, ¿y por qué están hablando? Entonces, yo creo que es necesario hablar. Si hay una oposición que dice algo, que pues, digamos, aquí les presto el espacio para hablar de ellos, pues no hay problema. Es necesario, pero es más necesario por una cosa, Germán, hablando de lo que te decía, del punto de ebullición de la sociedad salvadoreña, es que esto no es nuevo. O sea,
Si haces una cronología, había una sociedad o hubo una sociedad durante mucho tiempo que estaba demandando una serie de cambios y era bastante clara esa demanda. Lo que no había era una especie de proyecto político que respondiera a ella y por eso nos encontrábamos en la misma situación en la que se encuentran la mayoría de países en Latinoamérica, que vamos a la explicación de las encuestas. Sí. Nos encontrábamos en la decepción política como tal, en la apatía política. Esa era la realidad de la sociedad salvadoreña hasta hace nada, que ha girado 180 grados, o sea, totalmente. Te voy a explicar por qué. Vos vas al exterior, ahora mismo, y a donde te pares, en cualquier lugar, si vos decís que sos salvadoreño, seguramente te van a vincular con Nayib Bukele. Van a decir, Bukele, buen presidente. El que tienen ustedes, buen presidente. Si vos vas al aeropuerto, o viajás, o estás, vas a ver siempre personas que vienen en esos aviones, y vienen a ver El Salvador, salvadoreños que vienen a ver su país o extranjeros que vienen a ver su país porque entienden que ahora es diferente su país. Yo que estoy metido más en la política partidaria, nosotros todos los días recibimos mensajes de personas ahora en el exterior que nos dicen vamos a poder votar desde aquí, ¿verdad? Pero por favor garantícennos que vamos a poder votar desde aquí. Carlos, ¿en qué país la gente está preocupada un año y medio antes porque se garantice el derecho que tienen de poder votar? ¿En qué país el voto entusiasma tanto a una población que tiene 20 años viviendo afuera, cuando lo normal o más, lo normal y la constante en la política es el rechazo y la apatía? Solo nosotros en El Salvador nos encontramos en este momento viviendo esto, ¿ya? Y nos encontramos viviendo esa situación por algo que has explicado tú en el primer bloque. Ya se acabó el primer bloque, déjame decirte que ya tenemos que ir a la primera pausa, pero seguimos y ustedes allá en sus casas, si ya se fueron despertando, si ya están en la acción, otro cafecito. Hoy yo estoy con tecito, ¿verdad? Y ya regresamos con Silvio Aquino, consejero político de Nuevas Ideas. Vaya, entonces volvemos después de esta pausa. Hoy con Silvio Aquino, quien no lo conozca, es nuestro consejero del partido Nuevas Ideas, consejero político, y había que hablar, siento yo que eso además tenemos que hacerlo, porque miren, la mala palabra en política antes, y yo pues me llamo no a los políticos por algo, es por lo que no queremos volver a repetir. Silvio es de los que está liderando desde Nuevas Ideas la política que en el fondo no significa más que lo que a cada salvadoreño le atañe, aunque no le guste la política como tal, pero le atañe, le afecta para bien sus vidas, y digo para bien porque es lo que predominantemente se está dando en este proyecto que lleva Nuevas Ideas y que lidera Nayib Bukele como presidente. Correcto. Pues hablábamos un poco de lo de las encuestas, como te decía, ¿no? Que son más allá de números, realmente no, ese es al final un reflejo, ¿no? Un sustrato de la realidad salvadoreña, de lo que vivimos los salvadoreños en este momento, y es conectado un poco, para hacer un resumen sobre el bloque anterior, pues un fenómeno completamente. Eso es lo que nosotros entendemos así, ¿no? No solamente por lo que significa Nayib, que obviamente sí, es determinante, pero también, como te explicaba, por una especie de proceso que está viviendo el país, y luego es, si lo querés entender así, desde un pensamiento mágico, algo ya casi milagroso y especial que estamos viviendo, ¿no? Todos los salvadoreños. Tanto así que, como te decía, el sentimiento de muchas personas en el exterior hacia nosotros es de envidia. Y yo lo sé bien porque pues yo una de las cosas que hago también es, y que creo que lo he comentado en algún programa anterior, nosotros vemos la región, vemos Centroamérica a través del organismo que corresponde para eso. Y entonces he tenido oportunidad de estar en Guatemala, Honduras, Nicaragua incluso, otros países, hablando con funcionarios o hablando con la gente misma. Y el 100% de las personas que nos relaciona a nosotros con Nuevas Ideas, lo que hay es una especie de admiración y asombro. Y lo digo con total humildad, lo digo con ninguna pretensión. Totalmente, y eso es una realidad. Vaya, tú hablas, si es algo milagroso, no, más allá del término, es que lo que se hace con consistencia. Si vemos a un Nayib Bukele, porque estamos hablando de las encuestas que nuevamente lo posicionan, y yo les voy a recordar también, o les voy a contar a quien no lo sabía, porque en el periodismo esto de las encuestas es algo que está ahí, son herramientas que siempre se usan. Lo usual, y no solo me refiero a El Salvador, sino que en los mandatarios de todo el mundo, y ustedes lo pueden haber visto en el gráfico que les mostré, y si no pueden irse a meter a
a las redes, a internet, lo usual es que un mandatario tenga un desgaste. Entiéndase, porque comete errores. Miremos el caso de Chile, por ejemplo, que no ha logrado, tristemente lo cuento por Chile, no porque si el presidente es santo de mi devoción o no, porque eso no importa, pero va en decadencia, en descendencia en pocos meses. Eso se da. En otros más, en otros menos. En otros se da también porque bueno, hay gente que le sigue creyendo a la oposición, no es el caso de El Salvador, porque bueno, yo siempre digo, la oposición tiene derecho a decir lo que quiera. Nunca antes se ha visto que una oposición no sea ni criticada, ni atacada, ni perseguida, ¿verdad? Contrario a lo que ellos dicen. O sea, yo me acuerdo en tiempos de Arena cómo se perseguía de manera fuerte a la oposición y a los medios que ellos tenían. Aquí no, pueden decir lo que quieran, yo siempre lo digo, pueden decir misa en esperanto si quieren, lo que quieran, bailar, hacer sus expresiones como sea, y ahí está esa oposición. Lo que pasa es que la gente no les cree porque es la misma que dejó al país en caos, y eso es lo que, sumado, esa acción de Nayib Bukele liderando este proyecto, los salvadoreños lo vemos, pero también se ve de afuera, a tanto que llegan al punto de decirnos, una amiga chilena hace poco, y menciono la que se me viene a la cabeza, porque y hay gente también que no conozco de otros países que escribe a las redes, nos dicen, ese es el proyecto que queremos para nuestro país. O sea, eso es lo que se espera. Ya no importan las ideologías, porque la ideología en realidad de qué sirvieron, ¿verdad? Estas dos de izquierdas y derechas. Les voy a mostrar el siguiente gráfico, bajo el número 3, por favor, porque en tema de seguridad, ahí vamos a ver, si lo tenemos, ahí está. Tenemos la menor tasa en El Salvador de robo y asalto en la región. Se les preguntó a los ciudadanos si han sido víctimas de robo o asalto en los últimos 4 meses, según la CID Gallup, que ahí pueden ver ustedes, que es la que soporta y firma esta encuesta. Analicemos, Guatemala está bien arriba en ese ranking, que aquí es en el que no queremos estar. El Salvador lideraba como Guatemala ahorita, hace unos años, ¿verdad? Hasta antes de la entrada de nuestro gobierno actual. Nicaragua, Ecuador, Perú, México, Colombia, ¿verdad? Venezuela, República Dominicana, Honduras, y ahí tenemos. Y El Salvador está bajo esa pregunta que les dije, o ese punto se les preguntó, si han sido víctimas de robo o asalto en los últimos 4 meses. O sea, son respuestas reales de la gente, según las mediciones y los mecanismos de preguntarle, ¿verdad?, a la gente. Y tú, como alguien que está, Silvio, en la parte política, sabes que esto pertenece a una realidad. Lo dice esta encuesta, pero lo dicen otras también. Sí, es importante recalcar, para ser también justo, ¿no?, totalmente, que la encuesta se enfoca en los últimos 4 meses, que son meses relacionados al régimen de excepción también. Lo digo porque seguramente habrá más de alguna persona que nos esté viendo con total derecho que dirá, yo creo que es más el porcentaje de asaltos en El Salvador, lo cual también habría que afrontarlo como tal, pero esta encuesta se relaciona a los últimos 4 meses, que son en los que nos encontramos dentro de un régimen de excepción, con todos los cuerpos de seguridad desplegados, etcétera, etcétera. Veo países que están queriendo pedirles o han implementado un régimen también de excepción. El caso de Ecuador lo puso en ciertas regiones, porque también al nivel ahí están bien altos ellos también. También es fuerte, menciono ese, pero que sí dicen, ¿por qué no poner un régimen de excepción cuando tenés países que además, y ya lo vamos a hablar, y quisiera también introducir ese tema, históricamente, hablo 30, 40, 50 años, de esas fuerzas de allá afuera que decían, hagamos que estos países estén mal, es un gran negocio, porque a río revuelto ganancia pescadores, y entonces vendían la idea de que mandaban sus ONGs para que estuvieran bien, pero en el fondo era una maquinita de autofinanciarse ellos, porque les sacaban dinero a sus propios, y le sacan todavía a sus propios contribuyentes en los diferentes países en Europa, como hay en Alemania gente engañada al respecto, pero bueno, ahí tienen sus maquinarias de los medios, etcétera. Digo, engaño que ya está como todo, porque el mundo ya eso ya no se lo cree. O sea, ¿quién te lee un medio y te cree? Pues un famoso medio, New York Times, podrá tener unos reportajes lindísimos de ballet, de cultura, de la realidad, pero cuando se trata de política, la gente, no, mejor no vamos a creer, porque eso de ahí ya sabemos lo que es ese medio, o cualquiera de los otros, mencioné uno, ¿verdad? Sí, sin embargo, lo que te decía, ¿no? La encuesta refleja los últimos 4 meses, y hay algo curioso, pero iba a comentar algo que no puedo dar mayor detalle con lo que he dicho del régimen de excepción, pero también quiero adelantar.
porque es la parte que me corresponde, es que nosotros tenemos relación con diputados de otros países, con funcionarios de otros países, que lo que nos han pedido es venir a El Salvador a estudiar el modelo que se está utilizando para iniciativas como el régimen de excepción, para iniciativas como la ley Crecer Juntos, para otro tipo de iniciativas que se están impulsando en el país. Es decir, nos están viendo como ejemplo, y eso no es ficticio, o sea, no es etéreo, sino gente de verdad que se comunica con nosotros para decirnos, podemos llegar a la Asamblea Legislativa, hablar con las comisiones que han trabajado estas iniciativas, o podemos sentarnos con sus funcionarios, porque eso no pasaba antes. Antes El Salvador era mala palabra. El Salvador era visto realmente, vamos a ser sinceros, lo digo con dolor, como salvadoreño, como sé que te duele a ti, como sé que nos han dolido, sé que nos han dolido a muchos durante todo este tiempo. Correcto. Pero éramos vistos hasta con cierto desprecio este país, hasta hace muy poco. Y nuestro sueño, los que hemos trabajado por este proyecto, desde el presidente hasta cualquier persona que se ha involucrado en esto, hasta las personas desde el que salió a dar el voto, desde el que apoya, en nuestro sueño, la gasolina que ha movido todo esto es la esperanza porque eso cambiara. Y ahora estamos entrando y dando los primeros pasos hacia esa nueva realidad. Por eso es que, mira, vos lo decías bien, nosotros no somos anti-Estados Unidos. Yo personalmente no soy anti-Estados Unidos. A nosotros nunca nos van a ver quemando una bandera. Anti-Estados Unidos, exacto. Nosotros jamás nos van a ver quemando una bandera los de del Estados Unidos. FMLN, yo los vi a todos esos, yo no sé si propiamente a Oscar Ortiz, a todos esos en un momento quemaron banderas y decían, como les decían despectivamente los yanquis y todo. Nada, para nada, son hermanos y nos caen bien, hombre. Si además una cultura muy chiva y muy ágil y todo. Además, otra cosa es entender la historia de Estados Unidos, el contexto, etcétera, etcétera, el agradecimiento que tenemos porque alberga ese país a una buena parte de nuestros salvadoreños en el exterior, que son un socio estratégico a nivel económico, etcétera, etcétera. Nosotros de lo que estamos en contra es de esta administración. Y te voy a explicar, ni siquiera somos solo nosotros, estamos en contra del trato que esta administración le quiere dar a este país soberano. Pero es que no solamente es eso. Si es que en Estados Unidos los estadounidenses en este momento están en contra de esa administración. Y entre ellos muchos salvadoreños. Y entre ellos muchos salvadoreños, por supuesto. Han cometido errores, han caído en muchas torpezas y la administración del gobierno de Biden no es ahora la administración que se vendía como querían. Ya, o sea, si ellos están, yo creo que no se sustentan políticamente. Y en esa relación, que es lo que vos decías, valientemente nuestro presidente no agacha la cabeza y dice, miren, o sea, sí todo lo que quieran, pero este es nuestro país, es el país de los salvadoreños, es donde nosotros vivimos, nosotros vamos a tomar las decisiones y por lo tanto, una vez ustedes intenten presionarnos, como por ejemplo que vengan con tonterías de decir nosotros les vamos a poner al fiscal general, con todo respeto, pero eso no se hace así. Pongan ustedes al suyo, nosotros al nuestro, y aquí lo que mandará será la decisión de la mayoría. Pero era la costumbre hacerlo, entonces, y los otros timoratos de Arena y del Frente le bajaban la cabeza y así era. Ya no es más, porque además no corresponde ser así. Quería comentar también, esta semana se vio que esa misma administración de Biden es la que ya, tristemente, y lo digo porque es un pueblo entero el que sufre las consecuencias de una mala conducción, ha caído en recesión. Sí. Estados Unidos está en una recesión que no pudo manejar por meterse en unos bonches donde, claro, históricamente ellos llevaban quizás la batuta en todo esto de las guerras y de todo esto, pero ya no les resulta. Y claro, el efecto boomerang se les viene, y tristemente se le viene a los ciudadanos norteamericanos en este caso, que son los que están viviendo ahora, tienen que vivir porque sus mandatarios andan con unos cuentos y una fantasía bien pegados en unas políticas que ya no funcionan. No lo dice Carlos Germán, lo dice la realidad. Exactamente. Como un mandatario salvadoreño, que es el miedo seguramente que tuvieron los mandatarios de hace un tiempo, erróneo políticamente, insisto, vuelvo al punto, ese es el fenómeno que hay que entender, es el fenómeno que nos debemos de explicar los salvadoreños, llega y le planta cara a la potencia más grande que hay en el mundo, a los que dominan la política internacional, al titán de la geopolítica. Como un país tan chiquitito, con un presidente que tenía 1 año, 1 año y medio, 2 años, llega y le planta cara y entiende que el desgaste de esa política internacional le iba a ocasionar al gobierno de Estados Unidos y no a nosotros, porque ese es el miedo más grande seguramente de los mandatarios anteriores. Si yo me pongo a Estados Unidos,
voy a caer en las encuestas. La aceptación popular va a decastarme a mí. Y aquí ha sido lo contrario. Jugada de Nayib, porque también es lo que te digo, aparte de tener el momento en ebullición, el caldo de cultivo de la sociedad, tenés un genio políticamente, una figura política que es un genio. Y él entiende, principalmente creo yo, con mucha inteligencia, pero con mucho corazón, qué es lo que tiene que hacer para su pueblo. Y con mucha valentía, por otro lado, ¿no? También se posiciona de esta manera y mira, 83, 85, 86% de la población, no solamente relacionada con ese tema, pero estoy hablando de ese tema porque es medular. O sea, nuestra relación con Estados Unidos siempre ha sido un tema que sube o baja a las posiciones de los mandatarios. Nayib ha sido el único que ha logrado encontrar este punto objetivo de oposición hacia una administración que trataba de tener tentáculos poco beneficiosos para el desarrollo del país en general, ¿no? Yo creo que ni siquiera un régimen de excepción hubiéramos podido impulsar si ellos estaban de por medio en esto, porque como vos bien decís, es la mística o la visión que han tenido durante muchos años hacia países como el nuestro. Les interesa que estemos por debajo de la mesa recogiendo las migajas y no que estemos sentados en la mesa compartiendo el banquete. Nunca les va a interesar. Y a nosotros lo que sí nos interesa desde la visión de nuestro presidente es sentarnos en la mesa como un país soberano que tiene voz y voto y que puede decidir por dónde va para el beneficio de la población. Como siempre tuvo que ser, pero que antes, pues por tener a todos estos agachacabezas que llegaban a robarle a nuestro país, a nuestro Estado, todos esos, incluidos los del frente, que eran los que hacían la pantomima de quemar una bandera y todo eso, pero se les agachaban la cabeza. Ojo, yo con eso quiero también ser enfático. Si tú puedes tener relaciones y en las relaciones puedes ceder y hay negociaciones y hay todo lo que querrás a nivel de comercio, que es lo que le ayuda a fin de cuentas a la población, porque todo mandatario, todo ministro, todo funcionario llega con un fin, que la población esté bien. Somos empleados de la población. Entonces, todo eso estaba bien, pero los que llegaban ya sabemos lo que hacían. Entonces, entre otras cosas, era agachar la cabeza y les ponían las órdenes y lo que hacían. Y eso no corresponde, eso no es correcto de ni Estados Unidos ni de ningún país. Ahora, yo siempre hago la invitación a que ellos vean esa nueva realidad. Yo entiendo, por ejemplo, en Europa, lo hablábamos con mis amigos políticos allá, tenía un par de amigos senadores que en Alemania, y gente que también estaba en la Comunidad Europea. Y entonces yo les decía, si lo que pasa es que estos países, ustedes, están quedando con ideas muy anquilosadas, ya nos están poniendo a la altura de la realidad del mundo, de las comunicaciones. O sea, hay que estar en constante revisión de las instituciones, incluso Europa. Y uno de los puntos que a mí sí y siempre lo dije allá y aquí también sobremanera es, también hay una buena amistad, también hay un buen trato, pero tienen que revisar sus políticas respecto a nosotros, a nuestros países. Y hablo del Salvador porque el resto pues tendrá que hacer su trabajo ellos, ¿verdad? Ya no se trata de que un embajador de Alemania venga a decir, es que ustedes me caen mal. Les podemos caer como quiera, pero tiene que respetar porque él representa a Alemania. Y lo digo porque son cosas que se dan en esto. Yo invitaba al embajador de Alemania, le he hecho la invitación en público como salvadoreño, como diputado de nuestro Congreso y también como ciudadano alemán, que también soy, porque mi abuelito era, que nunca dijo nada respecto a que se le quitó la visa a los norteamericanos, ¿verdad? Le quitaron la visa a Cristian Guevara por una ley que pasamos, que era muy necesaria, y que Alemania tiene exactamente la misma, ¿verdad? En su código penal. Ahí está más que demostrado. Muti, silencio, ¿verdad? Yo lo invito, y si están viendo, pásenle esto al embajador de Alemania, porque le estoy pidiendo, por favor, respecto a los salvadoreños, que es mi incumbencia, que es lo que me tiene trabajando aquí, y como ciudadano salvadoreño también, tienen que definirse y tienen que dejar de tener esa visión de paisitos chiquitos. Y claro, les convenía porque era un gran negocio tenernos así, a todos esos, pero ya eso cambió. Respetemos esa soberanía de una vez por todas y no lo estamos diciendo, que es algo que también yo sé que hemos platicado otras veces, Silvio. Fíjate, qué bonito, no se impone ni con insultos, ni con ataques, ni quemar banderas, al contrario. Bueno, mis hijos viven en Alemania, pues un país que yo quiero, si es producto de un
embajador que no le han pegado, no se ha tomado su pastilla de Ubicatex, ¿verdad? Ubíquese, ¿verdad? Y, o tal vez hace falta que lo cambien, pues, y que tal vez venga uno que esté en la jugada, ¿verdad? Pero así se da con otros países. Ahora, lo que manda es la realidad como nos ven los pueblos, la ciudadanía, en este mundo interconectado que estamos todo el tiempo. Los funcionarios más que nunca tienen que tener claro que se deben a lo que los ciudadanos dicen y que también piensan y que también se informan y tienen todo el derecho también a expresarlo, ¿verdad? Correcto. De hecho, si te recordás y se recuerda a la gente que nos está viendo, los dos discursos de rendición de cuentas que el presidente ha llegado a dar con ustedes en la Asamblea Legislativa han ido un poco en esa línea. O sea, han ido en la línea de exigir respeto para El Salvador. En el primero, él hablaba sobre los poderes ya más fácticos, ¿no? Los que están ocultos, y hablaba, yo siempre lo voy a recordar eso, lo puede revisar la gente y estará en internet, ese discurso que me pareció muy potente. Hablaba del cambio de mentalidad que tenemos que tener los salvadoreños para poder imponernos a esto, ¿no? O sea, contrarrestar años en los que has estado sometido sin incluso darte cuenta de que has estado sometido, que es lo primero. Lo primero es la toma de conciencia de que has estado sometido para poder luchar contra ese sometimiento. Exacto. Y es a lo que él evoca en ese primer discurso, o sea, es decir, tocar las fibras más sensibles, incluso de nuestra cultura, y decirle a los salvadoreños, durante muchos años ha sido así, vamos a luchar en contra de esto. Y en la segunda, discurso de rendición de cuentas, que obviamente estábamos ahí viéndolo en primera fila, de hecho yo estaba del lado del cuerpo diplomático, fue bastante duro. Claro, o sea, de hecho fue contundente, y la frase que lo enmarca para mí es decir, aquí no hay una dictadura, aquí lo hay es que es un liderazgo respaldado por el pueblo, respétenlo, por favor. Yo pienso que quien entiende ese fenómeno, comprende también que luchar en contra de eso es contraproducente, oponerte a eso es contraproducente. Lo mejor es, y no porque tengan que decirnos como país sí a todo lo que están haciendo, es que nadie está diciendo eso, por supuesto que no, pero lo que no pueden hacer es intentar pasar por sobre la sagrada voluntad del pueblo, porque eso es lo soberano, eso es lo que manda, eso es lo que está ahí. Y si hay un presidente que está entendiendo esa voluntad del pueblo y traduciéndola a acciones en concreto, intentar oponerse a eso no es un problema con el presidente, es un problema con el país. Y entonces rompe por completo el respeto a la soberanía de nuestro país. Insisto, y para correlacionarlo sobre el tema que estamos hablando en esta mañana, las encuestas son claras. Lo que la gente está diciendo es, queremos que Nayib mantenga el rumbo de El Salvador por donde lo está llevando. Queremos más lucha en contra de la delincuencia, queremos más inversiones en temas estratégicos, queremos desarrollo económico y respaldamos y apoyamos el trabajo del presidente, de la Asamblea Legislativa, sobre todo, y estamos dispuestos a seguir por aquí. Ese es el mensaje de la gente, que desde su soberbia, porque no es más que eso, desde su negarse a la realidad, hayan actores nacionales o internacionales que pretendan que eso cambie, ese es un problema de ellos. Claro, es muy personal y tienen derecho. De nadie más, es como lo que vos decías. Entonces, para mí, incluso hablando de las fuerzas diplomáticas que también influyen muchísimo y que lo hemos visto en muchas ocasiones, lo que ha tenido que ver es un cambio porque es la persona la que está teniendo un problema que no entiende el fenómeno en El Salvador. Exacto. Y si la persona no entiende el fenómeno, no pensemos que es un país, porque vos te vas a Alemania y nosotros podemos tener un conversatorio en Alemania con actores políticos en Alemania, de tú a tú, y seguramente entenderán que tenemos buena parte de la razón, no porque nosotros seamos... Y los grandes no te la dan ellos. No, es que te la van a dar ellos porque ellos también han defendido lo mismo que nosotros en su momento. ¿Me entendés? O sea, a mí me ha pasado. Yo he estado en España hablando con gente que ha leído noticias, que las publicó El País, que las publicó no sé quién, porque obviamente se las mandan los mismos actores políticos de aquí y han tenido cierto prejuicio con nosotros. Y yo les he dicho, pero es que espérenme, ustedes como ciudadanos, como personas de sus países, permitirían que les hicieran lo que nos están tratando de hacer a nosotros. Lo que pasa es que somos un chiquitín malcriado, si lo quieren ver así, pero es que nos cansamos. Claro. O sea, los salvadoreños nos cansamos. ¿O ustedes dejarían el grado de injerencia que están teniendo estos otros países o quieren venir a decir, para ustedes es correcto? Y el 100% dicen no. Entonces, dennos el derecho también a nosotros de luchar por lo que consideramos correcto, el sagrado derecho que ustedes tienen también y que nosotros nos merecemos. Y lo más importante, Carlos, tal vez a nadie le guste que a alguien a quien ven con cierta superioridad, de repente le venga a hablar bravo, como decimos los salvadoreños. Pero ¿sabes qué pasa? Que se van a tener que acostumbrar.
porque ya no vamos a volver a hablarles de otra manera, porque ya entendimos nosotros, buena parte de esta sociedad, gracias al ejemplo y al liderazgo de Nayib, ya entendimos que es la única manera de lograr lo que queremos y que la vida de un salvadoreño no vale menos que la de ningún otro ciudadano del mundo. Fíjate que me recuerdo con eso que estás diciendo cuando en Ecuador estaba de presidente Rafael Correa. Yo trabajaba ahí en un periódico, año 2007, 2008, si no me equivoco, y vino una cumbre latinoamericana, y yo tuve que ir como periodista cubriéndolo a él. Y él, hay mucho ecuatoriano en España, sí, y acababa de haber un asesinato en un metro de una ecuatoriana, me acuerdo. Y eso, por supuesto, le molestaba, le dolía a todos los ecuatorianos, y el presidente es el representante. Y lo primero que él tuvo de una reunión fue con el rey, en ese entonces era el mayor, el que ahorita creo que anda, no sé si huyendo o se ha ido por un tema de dinero de varios millones, ¿verdad? El cazador este. Juan Carlos, la cosa es que se sientan, yo estaba ahí, enfrente, y entonces le dice el rey, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor presidente Rafael Correa? Mal estoy, le dijo. ¿Por qué? Le dijo. Porque ustedes no han podido resolver lo del asesinato de esa ecuatoriana ahí en Madrid hace un par de semanas. O sea, hay que decir las cosas. Cuando tú hablas de decirle, enojado, claro, dolido, porque él está por los ecuatorianos, en este caso, igual que Nayib está por los salvadoreños, y no está porque si le caigo bien o le caigo mal a un mandatario, sea rey, sea lo que sea. ¿Me explico? O sea, tú lo has descrito muy bien. Si vamos a seguir siendo los niños terribles, pues que nos pongan la viñeta que quieran, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, que es lo que, como tú también decías hace un rato, inconscientemente mucha gente no se había dado cuenta, cómo nos maltrataban, por producto de los malos mandatarios, presidentes, ministros que teníamos, diputados que teníamos antes, ¿verdad? Nos quedan un par de minutos, yo voy a dejar planteado el siguiente tema para después de la pausa, porque bueno, la buena plática es así, se va rápido también, rápido. Que tiene que ver con el Gabinete de Seguridad que lanzó el Plan Transporte Seguro. Lo voy a dejar con este video para después retomar el tema cuando vengamos de la pausa. Así que tiramos el video y después nos vamos a la pausa y regresamos, que estamos hablando con Silvio Aquino, el video de transporte seguro que esta semana lanzó el Ministerio de Seguridad, por supuesto con los protagonistas y héroes que ustedes conocen, que nos cuidan, policías y soldados. Veamos. El plan Transporte Seguro se viene a sumar a esas medidas de la fase 1 y la fase 4 del Plan Control Territorial. Vamos a estar los 23.000 elementos policiales a nivel nacional y vamos a estar en los abordajes, en las rutas del transporte, en las terminales, y la única finalidad va a ser garantizarles la vida y los bienes de la familia usuaria del transporte colectivo de pasajeros. Así también vamos a estar verificando la documentación de los conductores y los cobradores que tengan esas autorizaciones. Bueno, llegamos al último segmento. Ven como la buena plática, además, la buena plática es aquella que tiene sustento, que tiene enjundio, que tiene un contenido porque está basado en la realidad, en los hechos que ya se dieron. No como esa oposición que dice que ellos saben lo que va a pasar en el futuro. Ya lo dice el dicho, ¿verdad? El ladrón juzga por su condición. Nunca sucede, sin embargo nosotros sí estamos trabajando en nuestro país porque se cambia una realidad fatídica, caótica que nos dejaron antes, y aquí en este programa les demostramos con hechos concretos, porque ahí les estamos pasando esa información, los videos, pero ustedes también, desde sus realidades, de sus casas, o los que están fuera hablando con sus parientes, pueden constatar, o sea, pueden no creerme a mí o no hacerme caso, sin embargo ustedes saben que esa realidad ahí está, y cada vez mejor para los salvadoreños, y yo personalmente me siento agradecido principalmente con ese líder, con el presidente Bukele, porque está haciendo para nuestro país eso que no fueron capaces aquellos que nos antecedieron. Nos quedábamos antes del corte, hablando con Silvio Aquino, que nos acompaña esta mañana, que es el consejero político de Nuevas Ideas, con el tema de
el lanzamiento del Plan Transporte Seguro, que hay que decirlo, que esto es un relanzamiento porque esto siempre ha estado ahí, ¿verdad? Serán abordajes dentro de las unidades de transporte público, ya se están haciendo y se identificarán a todos los pasajeros. Fíjense, pueden viajar seguros, la gente que me comenta siempre que esto se daba antes. Tienen registro en los últimos 10 años de los sujetos que el sistema de justicia penal fallido anterior y los jueces anteriores dejaron en libertad y que andaban robando en unidades del transporte colectivo en parques y ciudades. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, porque ese sistema como el que manejaron el Frente y Arena y que se crearon ellos, les convenía tener a la población en zozobras, les convenía que este país estuviera en caos para que con ese miedo se fueran y les mandaran dinero que después se robaban. Así de simple era el asunto. Y les estamos desarmando esa estrategia. Pero ahora, como tenemos datos, ¿verdad?, de quiénes son los que andaban robando, pues ahí están. Les hago un llamado a esos que todavía se las dan de vivos. No lo hagan, hombre, hay cámaras, hay identificación y además hay seguridad que está en el transporte público. No se atrevan, y si se atreven saben lo que les va a pasar. Allá van a ir a quedar allá Mariona y ahí pues, aunque tengan a sus pseudodefensores de derechos humanos, igual se van a quedar, ¿verdad? Porque robarle a la gente es delito aquí, en la China, en Alemania y en Singapur, en todas partes. 2.000 elementos de la Fuerza Armada y PNC, eso es lo que están cuidando en el transporte público. Y se suma todo esto a las medidas 1 y 4 del Plan Control Territorial. Silvio, al respecto. Sí, es un tema que me interesa bastante, la verdad, porque yo hace un tiempo, recién iniciado el gobierno, cuando nosotros revisamos más o menos los números que teníamos, fíjate que en los números de la Fiscalía de ese entonces descubrimos que el transporte público es uno de los lugares con percepción más alta de inseguridad para los salvadoreños, que es así, o sea, realmente es así, donde más hechos violentos de asaltos y de violencia intimidatoria de este tipo sucedía, según las encuestas, era el transporte público o es el transporte público. Es curioso porque en los últimos meses, como te decía, ha bajado muchísimo, ha descendido dramáticamente esto, pero el presidente, dentro de su estrategia inteligente, dice, bueno, si lo vamos a matar este mal, matémoslo todo, no dejemos ni un poquito de recojo de eso. El cáncer. Hay que extirparlo. Y la gente que me está viendo lo sabrá. O sea, todos tenemos alguna experiencia súper desagradable, vamos a hablar de eso, no se pueden esconder las cosas ni tapar el sol con el dedo. Todos tenemos alguna experiencia nuestra o de alguna persona cercana que ha vivido un hecho traumático relacionado con la delincuencia, ya sea las pandillas o la delincuencia normal, adentro del transporte público, y pues es súper duro porque los salvadoreños no están haciendo nada más que ir o a trabajar, a ganarse su sustento, o a estudiar, o movilizarse como debería de ser cualquier persona en cualquier lugar del mundo de manera libre. Yo quiero que entendamos que este tema, por ejemplo, y muchos otros que a veces no se dimensionan porque es bien difícil comunicarlo todo, Carlos, pero en el fondo y detrás de esto estamos hablando de un concepto que yo quisiera que los salvadoreños pudiéramos ampliar y tener más para nosotros mismos, que es la calidad de vida. Vos y yo seguramente lo conoceremos muy bien porque hemos vivido en otros países que se basan realmente su modelo de desarrollo en esto, en el famoso estado de bienestar. Correcto. ¿No? Cuando hablas de transporte público, hablas de la posibilidad incluso que lo analizábamos, porque los salvadoreños hoy por hoy, todo tiene que ver, aunque llegará al punto, ¿por qué los salvadoreños hoy por hoy compramos tanto un vehículo? Porque los salvadoreños, la frase de hace 20 años, se viene diciendo esa frase, 15 años, ya el carro no, en El Salvador el carro no es un lujo, sino es una necesidad. ¿Por qué? Porque hemos tenido miedo. Hemos tenido miedo. Yo no quería que mis hermanas o mi madre usen el transporte público porque me da pánico de que en el transporte les vayan a hacer algo y por robarles una tontera que no es ni siquiera de mucho valor, les vayan a meter una puñalada o hemos visto todos estos episodios. Correcto. Entonces, ese miedo nos hizo que llenáramos las calles de vehículos. Y una pequeña pausa, y entre medio que vendieran más carros los areneros que estaban metidos en la venta de carros en nuestro país. Todo tenía que ver. Ellos siempre encontraban una forma de ganar dinero a raíz de la zozobra de la gente, siempre, eternamente. Aparte de la mafia del transporte, etcétera, etcétera. Que se vendieran más carros y que nosotros nos viéramos en la obligación de hacer esto, congestionó nuestras calles que no estaban diseñadas para la flota vehicular que tenemos en este momento. Eso hizo que personas tuviesen que hacer viajes que a mí me parece sorprendentísimo, de 2 horas, 2 horas y media. Los que me están escuchando dirán, yo me he tirado 3 horas para llegar a mi trabajo o 3 horas para llegar a mi casa de regreso de mi trabajo. Eso es inhumano, porque estás hablando casi de media jornada de tu día sentado en un transporte en donde estás estresado,
contaminante, etcétera, 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 que podrían ser 3 horas en las que estás terminando de estudiar tu licenciatura, 3 horas en las que estás haciendo tareas con tu hijo, 3 horas en las que estás compartiendo viendo una buena película o leyendo un libro, 3 horas que vos tenés derecho, dentro de tu modelo de calidad de vida, a invertirlas como querrás, porque ya no son 3 horas pagadas por la persona que te emplea, sino que es el modelo de la ciudad mal diseñado o estresante o como lo quieras llamar, las que te lo roban de la vida constantemente. Y muchas ciudades de Latinoamérica tienen este problema, pero en El Salvador existía el componente extra de que en esas 3 horas, para colmo, podía ser asaltado. Exacto. Fácilmente. O quedarse ahí, lo digo con todo el dolor, porque sí. hasta la hija estudiante de un amigo le sucedió hace unos años, hace unos 10 años creo, que venía a estudiar y le tocó la mala suerte que hubo fuego cruzado y ella murió ahí. Sí. Lo digo con todo el dolor del alma, tener que recordar estas cosas no es para venir solamente en esta conversación o análisis, pero sí son realidades que tristemente se repetían a diario en el transporte público, y ahora pues hay un plan que evita todo eso y que detiene al malandrín, o sea, al mañoso, al que anda con el puñal. Veíamos un video, ¿te acordás? Hace unos meses, me acuerdo que fue antes de Navidad, no sé si de este año o el anterior, de como hay cámaras, ¿verdad? Y yo les invito siempre a los buceros que pongan sus cámaras, sí, o que la gente vaya también pendiente, pero si no, no se corren riesgo. Están ahí las cámaras y ahí quedaron grabados. Yo me encargué personalmente de hacer viral y de pedirle a mucha gente, que para eso tenemos las redes, que se hiciera viral, y fueron capturados. O sea, de nuevo les digo, al vivo que piensa que no va a ser, sí va a ser capturado. Al vivo que piensa que antes pues tenía los del frente ahí protegiéndolos, los de Arenas, ya no va a pasar. O sea, eso ya no es la realidad. Así que búsquense un oficio, vayan a estudiar, dense en cuenta de que no es el camino, ¿verdad? Y no les va a ir mal, si no van a terminar ahí en Chirona, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces te decía, ¿no? Va relacionado con un modelo que queremos de país. Si la gente se siente segura en el transporte, de hecho incluso tiene que ver con la economía, para hablar del tema extendido, ¿no? O sea, un salvadoreño promedio, si vos lo ves, gasta $15 más o menos, que lo sabrán, pues los repuestos están caros, la gasolina está cara, vos te gastas las llantas, te gastas todo en tu vehículo, que en otros países, insisto, con un transporte público de calidad, nosotros podemos optar a usar el metro, usar el tren, usar otras alternativas, que ahora puede parecer que suenan como utópicas, suenan como muy soñadas. Yo creo que en este momento de El Salvador ya nada es soñado, ya cualquier cosa puede ser realidad porque estamos en el camino y en el rumbo correcto. Yo sí pienso otra San Salvador, porque estoy seguro que tenemos un presidente que ve otro El Salvador distinto, con un tren del Pacífico, con aeropuertos, con sistemas de transporte dignos, que van de la mano y tienen que iniciar por un lugar, tienen que iniciar por un punto. Y el punto central en este momento pues es garantizar sobre lo que tenemos seguridad. Para darte un dato y para darle un dato a la población, se estipula más o menos que el número total de unidades en El Salvador es de unas 10.500 más o menos, entre buses, microbuses y etcétera, la mayoría concentradas en San Salvador. Y ahora pues tenemos 2.000 efectivos que se van a dedicar únicamente a eso, lo cual no dice que todo el resto de la policía, articulado con ellos, van a estar relacionados al tema. Así que yo creo que va a ser bastante fácil, además de que se esperan unas reformas de ley importantes para que, por ejemplo, las cámaras de videovigilancia puedan vincularse, las cámaras de videovigilancia particulares, porque al final son de la empresa, de los transportistas, puedan vincularse con la policía misma y con la fiscalía, ¿no? O sea, que va a ser más rápida la forma de agarrar. Va a ser más rápida, se está hablando incluso de mecanismos de biometría en la que podés cruzar la base de datos de las personas buscadas por la policía con cámaras que van a ir en los buses, y entonces va a encenderse la alerta y van a decir, mira, se acaba de subir un delincuente buscado a un bus. Alerta. Intercepta a la policía y ahí se les acaba el cuento. Sí. O sea, va a ser mucho más difícil para ellos. A eso sumado al sistema de seguridad que ya hay también en varias ciudades y en varios municipios como Soyapango, te digo, con el sistema de drones. Goliat que tienen en Soyapango. Que lo tienen, que funciona muy bien, y digo Soyapango porque era el que quisieron llevar, pues, aquellos de antes, a que fuera el municipio más temido, con más delincuencia, con más muerte y más robos. Ahora, yo los digo porque pertenezco a la Comisión de Seguridad y he estado ahí viendo que sale una persona de un negocio o de cualquier lugar, y si está identificada por ese cruce de información de biometría, se le puede seguir
bueno, yo pude ver hasta casi que la marca de la ropa a una distancia de kilómetros, ¿verdad? Porque son las cámaras que se tienen y se le da seguimiento a alguien que ha cometido algún delito o al que ya se le tiene fichado, se le va vigilando. Que sepan, y ojo, esa vigilancia en todo el mundo que yo he ido, bueno, vos en Barcelona, en Madrid, donde sea, en Alemania, donde sea, uno ve cámaras y ahí están buscando a gente que está fichada. O sea, se está haciendo lo mismo que se hace en el mundo, que funciona bien allá afuera en los países, y así que no tienen nada que reclamar. El Estado está para eso, para vigilar a los que están al margen de la ley, a los que están fregándole la paciencia a la gente buena, ¿verdad? Eso es el trabajo de la policía. Y eso contamos ya. Contamos también con otras cosas que no las puedo adelantar para no decírselas no adelantar la información a los garrobos esto. Bueno, vamos a seguir porque el tema de régimen de excepción también es interesante que lo hablemos. Voy a nada más dejarte con estos datos: 163 días sin homicidios con Bukele, con el presidente Bukele. Estamos hablando de 5,5 meses y medio, aquí me ponen 5,4, para ser más específicos, del régimen de excepción. Eso es lo que lleva, y esos son los resultados reales. Nuevamente, julio está a punto de ser el mes más seguro de la historia de El Salvador. Son 12 homicidios, por ejemplo, versus 17 que hubo en mayo de este mismo año. También tenemos 47.800 y disculpen si de ayer a hoy tal vez ya varió y subió esa cantidad de capturas en el régimen de excepción. Más de 39.000 terroristas con prisión ya. O sea, ya están, ya no salen como antes, que los dejaban los del Frente de Arena y sus jueces ahí comprados, ¿verdad? Los dejaban salir. Ya no, ya hay un buen trabajo de la Fiscalía, ya hay un buen trabajo de los nuevos jueces o los jueces que decidieron pues ya enrielarse al fin, ¿verdad? Y también llevamos 126 días del régimen de excepción, eso lo dije. Durante todo este régimen de excepción, del 27 de marzo al 28 de julio, llevamos 99 homicidios, lo que podría haber sido 2 o 3 días del gobierno pasado. Homicidios en el primer semestre del 2022, para hacer una comparativa: en Guatemala 2.119, en Honduras 1.773, en El Salvador 500. Y lo siento por esos fallecidos que no deberían de ser por violencia en nuestro país. Te dejo con esos datos. Bueno, con esta gráfica, y puede empezar también Silvia a dar su opinión, que es la siguiente gráfica, que era la número 5. Por favor, ahí vemos un mensaje de la policía. Finalizamos el jueves 28 de julio, decía, con 0 homicidios nuevamente, y ahí están las gráficas que lo comprueban. Y ya les he dicho otras veces, esto es porque hay una medición que no solo depende de, ustedes dirán, la policía, no, esto es una mesa donde participan hasta gente de la oposición y corroboran esos datos, ¿verdad? Te dejo con ese, ya te invito a ser más conciso. Yo no lo fui porque merecía la pena hacer estos comentarios, pero porque tenemos 2 temas más. Yo creo que el comentario final y el más importante es que hay que luchar hasta que estos datos sean 0, ¿no? 0 siempre, y que lo habitual sea 0 siempre, y que el día que nos pase, lastimosamente, si nos tendría que pasar, sea de luto nacional, porque no es normal, ni está bien, ni es lo correcto que los salvadoreños mueran. Eso es lo más importante. Por violencia. Sí, por violencia, claro. Yo creo que ya estamos entrando poco a poco en esa sintonía. Estamos volviendo a humanizarnos, porque realmente, o sea, Carlos, es que yo sé que estamos hablando todo el rato del pasado, pero es que es un pasado muy reciente. Yo vi escenas de asesinatos en la calle, todos los salvadoreños vimos, las clásicas cintas azules de la policía y un salvadoreño tirado ahí, muchas veces inocente, porque bueno, si ustedes dicen, se mataron entre las pandillas, pues eso ya realmente yo creo que a ninguno de nosotros les importa. Si ellos han tomado esa decisión, pues que sufran las consecuencias de ello. Pero mucha gente inocente perdió la vida durante estos años. De lo que se está tratando ahorita a través de estas medidas es que ese número llegue a 0, de que sea la tragedia cuando pasa algo así. Y yo creo que efectivamente, pues, primero Dios, y con el acompañamiento de todos los que tenemos que estar en esto, la sociedad salvadoreña, se logre. Claro que sí. Voy a entrar a un tema prácticamente tuyo, lo has comentado de alguna u otra forma bajo las diferentes aristas que hemos ido dándole a la visión, el análisis de estos temas, pero este directamente con la diáspora. Desde el
desde el primer día de Nayib Bukele hasta hoy, 750,000 salvadoreños en el exterior han recibido su pasaporte. Eso es un tema real, o sea, datos que constan. Concentraciones de salvadoreños en el exterior son las que hemos visto. Claro, cada vez más salvadoreños que viven allá afuera están contentos porque han ido cambiando sus consulados, la forma de ser tratado, y cuando no, escríbanos, coméntenlo, porque se va a tener que ir corrigiendo, porque ya aquella forma como los trataban antes, los anteriores de gobierno, no es la manera, aunque sean los mismos funcionarios. Se les puede hacer ver también que han cambiado la forma de ver, y ahora principalmente es centrarse al ciudadano, al salvadoreño que está allá, darle un servicio, igual que aquí, desde la parte pública, en embajadas y consulados. Pero quiero dejarlos, antes de que nos comentes, Silvio, con este video, que es las concentraciones de la diáspora allá afuera, el 6.1, bajo ese número está, por favor, si me lo pueden pasar. California, desde Los Ángeles. Que cambiaremos nuestro país. Que cambiaremos nuestro país. Contra todo obstáculo. ¡Cumpleaños, presidente! Reelección, 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 reelección. Bueno, ahí tenemos. Yo me admiro y me alegro también de ver a los salvadoreños. Yo fui diáspora 15 años, parte de la diáspora de los salvadoreños, que siempre, y créanme, siempre cuando estábamos allá, ¿verdad, Silvio? Y tomándonos un vinito, recordando a Roque Dalton, recordando nuestro país, pero siempre, como tú decías hace un rato, teniendo aquello de que casi que decías que eras salvadoreño y te demostraban, ahí tu país, mira qué mal estaba antes y ahora con qué orgullo y qué alegría, y vemos cada vez más salvadoreños que están sintiendo y viendo la realidad de allá. Claro. Yo quisiera hacer un comentario relacionado, porque tenés razón, este es un tema de los que más me apasiona, de los que más me mueve. Fíjate que los salvadoreños en el exterior siempre han puesto el timing en Nuevas Ideas. Es algo que pocas veces se dice, pero es cierto. Y no por eso menosprecias el trabajo que se hace aquí en el país, que es importantísimo, pues al final es con lo que hemos ganado y toda la movilización. Pero ellos, y se lo digo con mucho cariño, que sé que muchos nos estarán viendo a través de tu programa, que lo sintoniza mucha gente en el exterior, han tenido una particularidad, y es que han ido como vanguardia muchas veces. Y en esta ocasión pasó algo en las concentraciones que son 100% orgánicas. A ver, el partido apoya, pero con algunas cositas de logística. No creas que nosotros estamos de verdad detrás moviendo esto. Es la gente obligando básicamente a que se hagan estas movilizaciones orgánicas. Esta vez pasó algo que nos percatamos y que a la oposición seguramente le va a molestar mucho durante un rato. Y es que la campaña de la reelección empezó en estas concentraciones. O sea, estaban ahí concentrados y ellos fueron los que empezaron a gritar orgánica y naturalmente, reelección, reelección, reelección. A pesar de que ya muchos hemos apoyado, hemos visto o tenemos la idea de lo importante que podría ser que nuestro presidente haga un segundo periodo, los que lo dijeron con total claridad, por primera vez en una concentración, los que lo corearon y los que lo exigieron como tal fueron nuestros hermanos salvadoreños en el exterior, que se concentraron y pusieron una primera piedra sólida desde la movilización social y orgánica para hacer una campaña de reelección. Ellos lo tienen, me parece, más claro que nadie. Claro. Es normal también, porque en países como Estados Unidos la reelección es natural. Todavía para aquí puede ser o sonar como algún tabú o algo, pero en decenas de países, en muchísimos países. Angela Merkel estuvo 17 años. Sí, por ¿Cuántas ejemplo, reelecciones hubo ahí? No me acuerdo, 17, 18 años. Sí, quieren jugar con algunas cosas a nivel nacional. Bueno, nosotros todavía tenemos a los únicos que he oído que no les gusta es a los que por cierto, y eso es tema para otro programa, porque ya se nos está acabando, claro, antes entre ellos no había, porque la Constitución sí lo permite, porque cada uno quería un pedacito de la garduña. Claro, entonces decían, bueno, vos vas a gobernar, vaya, ganaste tú, pero aquí me tenés haciendo los chanchullos al otro, arena y frente. Eso era, así nos tuvieron de dormidos. Bueno, ya ahorita queda nada más el tiempo para
al final, tu despedida, que quiero también que la hagas con nuestros televidentes y muchos de ellos en la diáspora y que saben que estamos con ustedes y ustedes están con nosotros, lo sentimos, lo sabemos, pero también aquí somos parte de un mismo país que ahora resurge. Y le vamos a hacer el tiro al plato a Silvio, así que tiro al plato con Silvio Aquino. Estamos listos, Silvio, ¿te acordás cómo es? Responder con el alma, tú lo haces siempre, Ok. así que ahí vamos. Voto en el exterior. La parte más importante y definitiva de la campaña de reelección para el presidente. Oposición. Inexistente, básicamente. Desafío más grande para nuevas ideas. Mantener la visión. Reelección presidencial. Un sueño del país. Describí a Silvio Aquino en una palabra. Idealista. ¿Algo que regresarías del pasado? Me gusta más el futuro. Bien, buena respuesta. ¿Libro que recomendás? Crimen y castigo, Fyodor Dostoyevsky. ¿Es mejor ser valiente o ser paciente? Es mejor ser valiente. ¿Barcelona o Real Madrid? Barcelona, vivo ahí. No tengo Yo sé. otra posibilidad. Bueno, se te permite, eso es el No me invitado. permite. Seguimos. ¿Lugar que te recuerda a tu niñez? La cordillera del Bálsamo. Lindo lugar, por ahí he pasado también mucho. Y por último, reforma de pensiones, ¿tema de ancianos o de jóvenes? Tema de país. Bien, excelente respuesta. ¿Qué me llega, Silvio, estar platicando contigo? Por supuesto, no me gusta que el tiempo se acabe, pero vamos a tenerte aquí cuando querrás venir y seguir compartiendo con los salvadoreños tus ideas, tus nuevas ideas, tu participación, tu liderazgo también ahí como consejero político aquí en nuestro país. Te felicito, yo te admiro en tu trabajo. Gracias. Aprovecho de decirlo también aquí en público, es lo que yo siento. Gracias. Así que te dejo la despedida con los televidentes. Bueno, principalmente lo que has dicho, Germán, me quedo con esas palabras, ¿no? De que si hay personas, que las hay seguramente, que todavía tienen que hacer observaciones, sugerencias, quejas incluso, ¿no? Sobre el trabajo que se está realizando en el arista que sea, incluyendo la Asamblea Legislativa, las alcaldías, el Ejecutivo. Pues nosotros como partido somos un canal para eso, estamos a la orden. Humildemente puedo decir de verdad que la disposición es tratar de mantener el rumbo. Entendemos el enorme compromiso histórico que tenemos con este país, es un peso que llevamos con mucho compromiso. No sentimos que este partido sea un partido perfecto, ni no existe un partido perfecto, pero entendemos también que debe de adaptarse lo más que pueda a las exigencias y al reto histórico que tenemos como nuevas ideas. Así que de verdad y con toda sinceridad, un servidor, así, tal cual, que está dispuesto, igual que la mayoría de gente, a dar todo lo que pueda por su país y acompañar a nuestro presidente hacia donde tenga que llegar porque confiamos en él. Claro que sí, muchas gracias y aprovecho Claro. también de mandarle saludos a Xavi Sabla. Gracias. Un abrazo Le y también diré, a yo le diré. todos los colaboradores, a todos en el partido, en el consejo también de nuestra parte. Seguimos trabajando de la mano por los salvadoreños, por ustedes. Les deseo un buen fin de semana, ya saben, más seguro, porque ahí están los hechos, usted también lo siente. Vayan a conocer, los que no conocen todo nuestro país, incluso a los extranjeros se les invita, Visit El Salvador, ese es el hashtag también ahora, visítennos, los salvadoreños que no han todavía regresado, vengan, está esto, pero se los digo, de visitar, vienen las vacaciones de agosto también, creo que ahorita me despido ya y nos vemos hasta después de las vacaciones, aunque va a haber un reprise, sí va a haber un reprise de un programa pasado el próximo sábado, así que descansen, aprovechen ese tiempo para reflexionar, para observar, para sentir también y para ver lo que tenemos como país, que lo hacen ustedes. Los dejo. Feliz fin de semana. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emitió.